La reflexión del día de hoy la he titulado ¿Qué podemos aprender de los niños? Y este es un tema muy interesante porque casi siempre estamos nosotros enseñando a los niños. Siempre somos maestros, especialmente los padres o hermanos mayores, somos maestros, les enseñamos a los niños cómo deben comportarse. Sin embargo, al final de esta meditación vamos a ver cuántas cosas tenemos que aprender de ellos, nosotros los adultos. Como base a esta meditación, vamos a tomar el pasaje de Marcos capítulo 10, versículo 13 al 16. Y dice así: Jesús bendice a los niños. Le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que él les presentaba. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolo en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Como dije, el título de esta meditación es ¿qué podemos aprender de los niños? Ahí los tres evangelistas escriben este pasaje, esta historia. Mateo en el capítulo 19, Marcos, que hemos leído, el capítulo 10, y Lucas el capítulo 18 relatan esta historia. Este incidente, hermanos queridos, sucedió la última semana de la vida de Jesús en esta tierra, cuando Jesús iba a Jerusalén para morir en la cruz. Imagino, queridos, que su alma estaba angustiada, como lo va a decir más adelante. Estaba preocupado, quizás estaba caminando hacia Jerusalén, pero ensimismado en sus pensamientos. Quizás los discípulos podían ver en su rostro las tensiones internas que habían en su corazón. Esta circunstancia, esta situación, hace más grande el gesto que Jesús tuvo para los niños, porque aun cuando estaba en camino para Jerusalén, Él fue muy tierno y muy amoroso con los niños. En este corto pasaje encontramos 4 personajes que son protagonistas en esta historia. Primero están los padres, segundo están los discípulos, tercero Jesús y por supuesto, dejó al final los niños, de quienes reflexionaremos esta noche y vamos a aprender cosas que ellos nos van a enseñar. Analicemos primero uno por uno los personajes. En primer lugar, como dije, encontramos a los padres. Dice la palabra de Dios que le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase por ellos. Dice Mateo 19:13. Por su parte, Lucas dice, 18:15 dice, traían a él los niños para que los tocase. Y Marcos, el pasaje que hemos elegido para esta noche, en el capítulo 10, versículo 13, dice, le presentaban niños para que los tocase. Sin ninguna duda, quienes presentaron a los niños a Jesús debieron ser los padres. Quizás algún caso por ahí extremo haya sido el tío, la abuelita o el abuelito, pero generalmente eran los padres. El papá y la mamá eran los que llevaban para que Jesús los tocase, los bendijera. Saben, queridos, que en aquel tiempo esto era algo muy natural. Era natural que los padres quisieran que sus hijos fueran bendecidos por un rabí, por un maestro judío de aquel entonces. En este caso, por Jesús, a quienes consideraban el maestro por excelencia, el Hijo de Dios. Algunos comentaristas dicen que esto lo realizaban cuando el niño cumplía 1 año. Lo traían para que el rabí, para que un profeta, el sacerdote, pusiera la mano sobre él y lo bendijera. Algo similar hacemos nosotros hoy en día como iglesia cristiana, cuando llevamos a los niños recién nacidos o después de unos mesecitos para presentárselos al Señor. Esta es una buena costumbre que debemos practicarla siempre. No es el bautismo, es la presentación de los niños a Jesús. Al presentar a los niños a Jesús,
los padres están indicando por lo menos tres cosas. En primer lugar, está indicando la fe de los padres, porque están trayéndolo para que Jesús los bendiga, para que Dios los bendiga. Indica que los padres tienen fe en Jesucristo. En segundo lugar, indica nuestro deseo, que el niño llegue a tener un encuentro personal con Jesucristo, cuando sea niño, adolescente o joven o adulto, pero que el niño conozca. Ese es el deseo. Queremos que el Señor lo bendiga para que Él, en el momento apropiado, le conozca como su Salvador. Pero en tercer lugar también indica un compromiso de parte de los padres para guiarlo, para conducirle en los caminos del Señor, para darle ese ejemplo en la casa. Así que este acto de presentar a los niños no era un acto pasivo de los padres, sino un acto que los llevaba a la acción. Indicaba la fe en Jesús, indicaba el deseo que cuando el niño crezca, conozca a Jesucristo como Salvador, y también era un compromiso para darle buen ejemplo y guiarlos a los pies de Cristo. Ahí vemos a los padres trayendo a los niños a Jesús para que los bendiga. Los segundos personajes que encontramos en esta historia son los discípulos. Dice el versículo 13 del capítulo 19 de Mateo, y los discípulos le reprendieron. Dice Lucas 18:15, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Y Marcos 10:13 dice, y los discípulos los reprendían a los que los presentaban. Al reprender, ya sea a los niños y también a los padres, por supuesto, estaban impidiendo que los niños llegaran donde el Señor Jesús. Por eso Jesús va a decirle más adelante, no impidan que los niños vengan a mí. Trataron de esa forma alejar a los niños de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué los discípulos no permitían que los niños se acerquen a Jesús? Permítame dar algunas ideas, que quizás alguna de ellas fue cierto o no sabemos de repente ninguna de ellas, pero quizás porque los niños hacían mucho ruido. Los niños son inquietos por naturaleza, corren, gritan, hacen bulla y, hermanos queridos, así es su naturaleza. Cuando el niño está sano, es un niño inquieto. Y quizás hacían mucho ruido y los discípulos no querían que Jesús se distrajese con ellos. Y los niños, al hacer ruido, quizás distraían a los adultos. Ellos estaban escuchando, ellos quizás estaban conversando algo muy importante y estos niños podían distraer a los adultos. Quizás molestaba a Jesús. Quizás los discípulos lo veían triste, un poco meditabundo y no quería que Jesús se incomodara por ninguna razón. Y hermanos, muchas veces cuando papá llega cansado del trabajo a casa, la mamá dice a los niños, no vayan a molestar a su papá, está cansado, él está descansando o está preocupado, le duele la cabeza. Quizás los discípulos, de una buena forma, querían proteger a Jesús. Querían que la reunión se llevara a cabo de forma normal, sin distracciones, sin bulla, sin ruido. Nosotros también, hermanos, así como los discípulos, muchas veces corremos el riesgo de impedir a los niños que lleguen donde está Jesús. Porque muchas veces tenemos mal ejemplo. A través de nuestras vidas, ese mal ejemplo impide que los niños conozcan a Jesús. Siempre creo que el niño aprende más por imitación que por lo que le enseñamos con nuestra boca, con nuestras palabras. Él ve lo que hacemos e imita lo que hacemos, más allá de lo que escucha, de lo que le decimos. Hermanos, muchas veces cuando viene alguien que nos es incómodo a casa, a veces los padres dicen, dile que yo no estoy. Indirectamente estamos enseñándole a mentir. Y el niño ve eso y eso lo va a aprender. Cuidado. Cuidado que a veces no solamente los discípulos impedían que los niños vayan a Jesús, sino también nosotros muchas veces impedimos que los niños lleguen donde Jesús. En tercer lugar, el tercer protagonista que vemos en esta historia es Jesús. Dice la palabra en el versículo 14 de Mateo 13,
Pero Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Hermanos, tremendo, tremendo. Marcos dice de una manera un poquito más fuerte, ¿no? Dice, viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Hermanos queridos, interesante. La palabra que usa Marcos aquí dice que Jesús se indignó con la actitud de los discípulos ante los niños y los padres. Hermanos, cuando la palabra dice se indignó, es decir, se molestó en un grado sumo, es una molestia muy profunda. De hecho, creo que es la única vez que vemos que Jesús se indigna, por lo menos se escribe así. Vemos en otro tiempo cuando limpió el templo en Jerusalén y agarró una correa y comenzó a echar a todos los cambistas y los animales que estaban en el templo fuera. Se molestó, pero aquí dice se indignó. En esta escena se muestra el gran amor que tenía Jesús por los niños. ¿Sabes, querido? Los niños son importantes para Jesús. No importa cuán cansado estaba, no importa cuán triste estaba pasando en esos momentos. Él dijo, dejen que los niños vengan a mí. Aun cuando Jesús marchaba rumbo a la cruz, tuvo tiempo para alzar a los niños en sus brazos, sonreírles, tocar sus cabecitas y bendecirlos. Aquí hay una gran enseñanza para nosotros como iglesia, queridos. Si los niños son importantes para Jesús, lo deben ser también para nosotros, la iglesia. Es interesante que cuando se encuentran dos familias, es interesante que los adultos se saludan y los niños están ahí, al costadito, viendo el saludo. Alguien me enseñó alguna vez que cuando nos encontremos así, a quienes primero debemos saludar es con los niños y después a los adultos, hermanos. ¿Por qué? Porque ellos son importantes. Ellos son personas que Jesús ama y nosotros tenemos que amarles también. Hermanos, por eso que como iglesia muchas veces pensamos en los niños y queremos darle lo mejor, el mejor de nuestros esfuerzos, darle la mejor educación cristiana, dar lo mejor porque es la mejor inversión que podemos hacer en un niño. Hemos visto los tres protagonistas primero, que son los padres, los discípulos y Jesús. Y ahora entramos a ver a los niños. Es interesante lo que Jesús le dijo a los discípulos cuando le impedían que vengan a Él. Le dijo Jesús, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Esto lo dice Lucas capítulo 18, versículo 17. ¿Sabes, querido? Aquí lo que está haciendo el Señor Jesús es poner a los niños como ejemplos. Al decir, el que no recibe el reino de Dios como un niño, nos está comparando a los niños. Es más, si no somos como ellos, no podemos entrar al reino de los cielos. El ejemplo de Jesús llega al extremo cuando dice que si no somos como los niños, no entraremos en el reino de Dios. Pregunto en esta noche, y te pregunto a ti, querido padre, querida madre, a ti, tío o hermano mayor que me estás escuchando, ¿hay algo que los niños nos puedan enseñar? Normalmente es al contrario. Son los adultos que enseñan a los niños, pero cuando vamos a la Biblia, a la palabra de Dios, vamos a encontrar varias cosas que podemos aprender de los niños. En primer lugar, el niño por naturaleza es humilde. No hay niños o pocos niños realmente muestran orgullo en su corazón. Por naturaleza son humildes. En Mateo capítulo 18, versículo 1 al 5 encontramos una historia. Y dice que los discípulos le dijeron a Jesús, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y miren lo que hizo Jesús. Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo,
que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¿Sabes, querido? Lo que está diciendo este pasaje es que el niño, por naturaleza, es humilde. Aun cuando hay pocos niños que son exhibicionistas o de repente, hermanos, son orgullosos. Ellos son las excepciones, pero casi siempre, hermanos queridos, estos niños son así porque han sido equivocadamente tratados o enseñados o con malos ejemplos, pero generalmente el niño es humilde. Aún no ha aprendido a pensar en términos de posición o de orgullo o de prestigio. Él no, hermanos. Aún no ha descubierto su propia importancia. Tiene una vida muy simple. En cierta oportunidad, cuando Jesús quiso enseñarles sobre quién sería el mayor, dice la Biblia, él dijo, si no son como niños, hablando de que los niños son un ejemplo de humildad. Queridos, ellos nos enseñan, los niños son así, son humildes. En segundo lugar, hermanos, el niño por naturaleza es obediente. El niño, cuando es pequeñito, naturalmente obedece. Es cierto que con frecuencia vemos a niños desobedientes, pero por paradójico que parezca esto, hermanos, el instinto de un niño naturalmente es obedecer. El niño fue hecho para obedecer. Aún no ha aprendido a ser independiente. No, hermanos, ni aún separado de Dios. El niño acepta fácilmente la autoridad, ya sea de los padres en la casa, o de los maestros en la escuela, o de la policía en la calle. El niño sabe respetar la autoridad y por naturaleza es obediente. Hay etapas en la vida del niño que cree que el padre lo sabe todo y siempre tiene la razón, ¿sí? Él piensa que el papá lo sabe todo, es dependiente del padre, obedece y cree lo que dice el padre. De ahí que debemos tener mucho cuidado con lo que decimos porque el niño lo cree completamente. Y no solamente eso, sino lo obedece. En tercer lugar, en primer lugar hemos visto que el niño es humilde. En segundo lugar, es un ejemplo de la obediencia. En tercer lugar, sabes que el niño no es malicioso. Por naturaleza el niño no tiene malicia. Pablo, cuando escribía a los Corintios, allí en su carta 1 Corintios 14:20, dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia. Miren qué bonito. No sean niños en su manera de pensar, que a veces no tienen la facultad de ver todas las cosas correctamente, pero sí sean niños en la malicia, es decir, ellos no tienen malicia. Esto es algo que caracteriza a los niños, exclusivamente a los niños. Jamás piensan que alguien pueda ser una mala persona, no tienen malicia, todo lo creen. Él puede hacerse un amigo de una persona que no conoce, a un desconocido fácilmente. Hermanos, alguna vez escuché una historia de un misionero que contó que tenía que hacer unos trámites en el centro de la ciudad y él estaba muy apurado. Y en el afán de llegar temprano a la cita que tenía en el banco, descuidó al niño con el cual iba, su hijito, en el camino. Y de pronto volteó al costado y ya no estaba el niño. Entonces él regresó muy preocupado, asustado, buscándolo, y de pronto lo encuentra conversando con un mendigo. Y cuando el papá le reclamó y lo regañó, ¿por qué te quedas, hijo? ¿Por qué te distraes? Te puedes perder. El niño le respondió, papá, pasamos por aquí y este señor estaba saludándote. Extendió su mano hacia ti y tú no lo vistes. Yo le di la mano y me quedé conversando con él. Realmente, queridos, el mendigo no estaba saludando, dando la mano, estaba pidiendo una limosna.
pero este niño en su ingenuidad pensó que estaba saludando y para no ser descortés, él le dio la mano y se quedó conversando con él. ¿Sabes, querido? El niño no tiene malicia. Para él todos son iguales. No hay mendigos, no hay personas diferentes. No, para él todos son iguales. Él no ha aprendido a sospechar del mundo que es malo. Sigue pensando lo mejor de los demás. Por eso es que él puede hacerse amigo de cualquiera, aun de un desconocido. Por eso que el niño es muy fácil de engañar, porque él no es malicioso, no tiene prejuicios. En cuarto lugar, el niño tiene fe y entiende las cosas espirituales mejor que nosotros. Muchas veces creemos que nosotros podemos entender cosas y los niños no entienden. No, hermanos, estamos equivocados. Dice Mateo 11:21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agrado o te agradó. Miren qué interesante, queridos. Dice el Señor que escondió las cosas, muchas cosas de los sabios, de los entendidos, pero se las reveló ¿a quién? A un niño. Y porque así el Señor le agradó. Oh, hermanos, el niño entiende las cosas espirituales mejor que nosotros. ¿Sabes una cosa? El niño no se preocupa qué es lo que va a comer o a vestir, o si va a ir o no a la escuela. Él está confiando que todo lo tiene, que papá va a proveer la comida, va a proveer el vestido, va a proveer los estudios. Él está descansando en el Padre. Cuando sale de viaje, él no se preocupa por el pasaje o dónde van. Simplemente confía en el Padre, tiene fe en los padres. Hermanos, ellos están seguros que los llevarán a un lugar seguro. La confianza que tienen los niños en los padres es absoluta, como tendría que ser de nosotros hacia nuestro Padre Celestial. El niño tiene fe y cree que lo que Dios dice es verdad. A esto se refería cuando Jesús nos dice: de cierto os digo que el que no recibe al reino de Dios como un niño no entrará en él. Es decir, debe creer a ciencia cierta que lo que dice el Señor es verdad. Y los niños pueden creerlo. Hermanos, recuerdo muy bien hace algunos años atrás cuando mi hija tenía 2 años, quizás. Ella se enfermó rápidamente del estómago por un virus y comenzaba a vomitar y no resistía ningún tipo de alimento. Siempre lo expulsaba. Tenía el estómago flojo, tenía vómitos y estaba muy decaída. Ya estaba perdiendo sus fuerzas. El médico dijo que no podía darle ninguna medicina porque era algo viral y dándole agua iba a limpiar su estómago y eliminar el virus que tenía en su cuerpo. Yo estaba muy preocupado porque ella aún no caminaba bien, pero cuando se paraba en su cunita, ya sus piernecitas estaban delgaditas y no tenía fuerza para pararse. Por supuesto, estábamos muy tristes porque habían pasado ya algunos días con esto. Y una tarde nos pusimos a orar con mi esposa y mientras que estábamos orando, ella se despertó y nos vio. Y charlamos con ella y le dijimos: estamos orando para que el Señor te sane. Y ya el Señor te sanó. Después de unos minutos más, esa tarde fuimos a dar una vuelta por la iglesia, a pasear con ella y sacarla a la calle para que se distraiga. Ella iba en la parte de atrás del carro, mi esposa al costado, y fuimos y llegamos a la iglesia. Cuando llegamos a la iglesia había un hermano, Gonzalo, recuerdo bien, que estaba con su hijito un poquito más grande que mi hija Denise. Estaba comiendo una bolsa grande de esos snacks que son, no sé, no son papitas, pueden ser sintéticos quizás, y estaba comiendo el niño de Gonzalo y cuando él mordía esas papitas hacía bulla.
Y bueno, mi hijita comenzó a verlo. De pronto Gonzalo nos dice, voy a ir a la tienda y ya regreso. Y se fue y trajo un paquete grande de esos snacks para Denise. Y lo abrió y se lo dio. Y entonces mi esposa y yo nos miramos porque ella no podía comer nada sólido. Estaba solamente con aguas. Y eso lo devolvía aún. Imagínense qué sería si ella comía esos snacks. Pero nos miramos con mi esposa y dijimos, ¿qué hacemos? Si le decimos que no coma, estamos afectando su fe. Y si le decimos que coma, de repente va a sentirse mal después y nos vamos a sentir mal nosotros por haber permitido. Me decidí por decirle que no lo haga, que lo guarde para más tarde. Y ella me dijo, no papá, quiero comerlo. Porque tú me dijiste que yo estaba sana, que Jesús me sanó. Y yo me di cuenta que no podía afectar su fe. Y ella lo comió y comenzó a comerlo. Comió bastante esos snacks. Y saben, hermanos, ella estaba sana. No estaba más con el estómago flojo ni con vómitos. No, su cuerpito se sanó. Ella creyó la palabra cuando le dije, Jesús te sanó. Y por esa fe fue sana. ¿Sabes, querido? El niño tiene fe. Él cree que lo que Dios dice es verdad. Por eso Jesús le dijo a los discípulos ahí cuando le reprendieron a los padres que no los trajeran, dijo, si no fueras como niño, si no crees como Él cree, no entrarás en el reino de Dios. Interesante, queridos. Alguien dijo que si hacemos un culto evangelístico, un mensaje evangelístico, y están 100 niños, dice 90 aceptan a Jesús y 10 no. Y si hacemos esa misma reunión, pero para los adultos, 10 aceptan a Jesús y 90 no. ¿Por qué? Porque el niño cree las cosas de Dios más fácilmente que nosotros y las entiende mejor. En quinto lugar, en primer lugar dijimos que el niño por naturaleza es humilde. En segundo lugar dijimos que por naturaleza es obediente. En tercer lugar dijimos que no tiene malicia. En cuarto lugar, el niño entiende las cosas espirituales mejor que los adultos. Y en quinto lugar, y esta característica es muy hermosa, ¿sabes? El niño perdona con facilidad. Aún él no ha aprendido a experimentar sentimientos de venganza, tampoco de rencor. Él tiene una memoria de muy corto alcance. Si uno le castiga un momentito, en un ratito ya se le pasó y no tiene problemas en perdonar. Aun cuando hemos sido injustos en un castigo, aun cuando le exigimos más de la cuenta y le pedimos que sean modelos de obediencia, de buenos modales, de un lenguaje refinado, hermanos queridos, para que nos satisfaga, los niños aceptan la reprensión y perdonan fácilmente. El niño tiene esa capacidad asombrosa de perdonar y olvidarlo muy pronto. ¿Cuántas veces, queridos, cuántas veces nos equivocamos al castigar, al llamar la atención a nuestros niños? Creo que debemos ser justos en reconocer nuestro error y pedirles perdón. Por lo menos pedirles disculpas y decirles que nos equivocamos. Yo recuerdo cuando mis hijos estaban pequeños, queridos, y a veces los castigaba o les llamaba la atención injustamente. Luego iba a sus cunitas a verlos y ahí estaban dormiditos. Ellos no guardan rencor. Ellos no piensan en vengarse. Ellos olvidan fácilmente y perdonan. Si otros nos trataran como tratamos a nuestros hijos, hermanos, sería muy difícil perdonarlos, pero recordemos, los niños nos perdonan. En este día, volviendo de la iglesia, una hermana me contó una historia de su nietecita y dijo que la mamá le castigó y la envió a la habitación, a la alcoba, a descansar. Y de pronto, después de un rato, la niña le dijo mamá. Y la mamá pensó que le llamaba por alguna necesidad o otra cosa. Y le dijo, sí, ¿qué deseas? ¿Qué quieres? Y la niña le contestó, mamá, te amo. Estaba en un lugar supuestamente porque era castigada.
había sido llamada la atención por algo que quizás hizo mal, pero rápidamente perdona. ¿Sabes, querido? Qué lindo sería el mundo si todos fuéramos niños, si fuéramos humildes, si fuéramos obedientes, si no tuviéramos malicia, si tuviéramos fe y entendiéramos las verdades espirituales que la palabra de Dios nos enseña, que tiene esa capacidad preciosa de perdonar. Hermanos queridos, estas características son el pasaporte para el reino de los cielos. Jesús dijo por lo menos en 2 oportunidades, si no fueres como este niño, en esto, en la humildad, no entrarás en el reino de los cielos. Si no fueres como este niño que cree todo, no entrarás en el reino de los cielos. Si no somos como niños, no podemos entrar al reino de Dios, al reino de los cielos, porque de los tales es el reino de Dios, de los niños es el reino de los cielos. ¿Cuánto tenemos que aprender de ellos? Sabes, querido, el privilegio o el hecho de ser padres o madres, quienes lo somos, es muy grande, es muy grande. Alguna vez leí un poema que se titulaba Si Dios te da un hijo, y dice lo siguiente: si Dios te da un hijo, dale gracias, pero reconoce tu responsabilidad por el depósito que Dios te confía. De ahora en adelante tú serás para ese niño la imagen de Dios. ¡Qué tremendo! Haz que hasta los 10 años te quiera, hasta los 20 te admire y hasta la muerte te respete. Hasta los 10 sé tú su cuidador, hasta los 20 sé un padre para él y hasta la muerte sé un amigo para él. Para enseñarle a amar, muéstrale que tú amas a tu prójimo como a ti mismo. Para enseñarle a respetar, muéstrale que respetas a Dios, a tu esposa, a tus hijos y a ti mismo. Para que sepa luchar, no lo critiques delante de nadie. Dale tu apoyo para aceptar el fracaso y tu entusiasmo para volver a luchar. Enséñale primero buenos principios y después bellas maneras. Entonces podrás sentir la plena felicidad de una paternidad responsable. Entonces podrás exclamar: he sido un buen padre, una buena madre para mis hijos. Y tus hijos aprenderán a creer en Dios. Hermanos, qué tremenda responsabilidad tenemos al ser padre de nuestros niños. Y qué lindo que ellos puedan darnos ejemplo, puedan enseñarnos y que podamos estar dispuestos y abiertos para aprender de ellos. Alguna vez cuando volvía de los Estados Unidos de dejar a mi hija en la universidad y recordar los años que habían pasado desde cuando ella nació, cuando ella era una niña, cuando fue adolescente, cuando fue una jovencita y ahora se despedía para quedarse en la universidad. Y volviendo y recorriendo todo este tiempo como padre, me puse a pensar en que cuando ella estaba pequeñita, Denise fue mi hijita. Cuando ella creció y era una jovencita, fue mi amiga. Y muchas veces lo que ella me decía yo lo hacía, porque aprendí a quererla como amiga y a escucharle la sabiduría que Dios le había dado. Y cuando ya era una jovencita mayor, tanto que pudo quedarse en la universidad, varias veces me dio lecciones. Y yo decía, ella es mi maestra. Y pensé en ese tiempo algún día escribir un libro. Y el título iba a ser Denise, mi hija, mi amiga y mi maestra. ¿Cuánto tenemos que aprender? Estemos abiertos, queridos, porque ellos tienen mucho que enseñarnos. Y seamos humildes en reconocerlo y escuchar las palabras de Jesús que dice: dejad que los niños vengan a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en tu corazón paz.